asistente administrativa para la gestión pública en Perú. Vamos a iniciar nuestra sesión, permítanme por favor, aquí está. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy con nuestro primer tema, ¿ok? Que va a ser la introducción a la gestión pública en el Perú. Ahora, nuestro curso, como ya lo mencionó nuestra coordinadora, ¿ok? Ya saben ustedes, va a ser durante 2 semanas, ¿ok? Por 6 sesiones, en las cuales, ¿ok? Tenemos que asistir con las sesiones, ¿ok? A pesar de que están siendo grabadas, es necesario que podamos asistir para poder dar los aportes, para poder escuchar la explicación en vivo, poder aplicar dudas, ¿ok? O también poder darnos comentarios, todo ello, ¿no? También como lo mencionó nuestra misita, tenemos ahí nuestra cajita de chat en el cual estamos leyendo todos los comentarios, ¿ok? Cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier duda, inmediatamente va a ser leído y respondido o también informado a todos los participantes, ¿ok? Al igual que también como mencionó nuestra misita, tengamos cuidado con las camaritas y los micros, porque a veces sin darnos cuenta se nos activan y estamos escuchando, ¿no? A veces algunas conversaciones privadas o también de por sí suena a veces algún ruidito de fondo que ya interrumpe la sesión, ¿ok? Así que tengamos cuidado con nuestras camaritas y nuestros micros. Y bueno, nuestra sesión, que es el asistente administrativo para la gestión pública, ¿ok? Va a ser en realidad va a ser en realidad bastante, por así decir, basada en lo que dice nuestra ley, nuestra normativa. ¿Ok? ¿En qué sentido eso? En que el asistente administrativo en la gestión pública va a ser directamente un servidor público, es decir, va a ser un trabajador del Estado. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a requerir y necesitar conocer cuáles son las normativas, procedimientos, aplicaciones, ¿ok? Que nos exige la ley dentro de las entidades públicas. Y a eso vamos a enfocar nuestro curso. ¿Ok? Nuestro curso vamos a enfocarlo a cómo tenemos que manejar esta gestión pública. ¿Ok? Así que es por ello que nuestro curso, como pueden ver, bueno, como van a poder ver, al final de cada sesión, excepto una por ahí creo, pero al final de cada sesión vamos a ver nosotros las normas legales, es decir, de qué leyes, de qué estatutos, de qué normativas, de qué políticas ha salido toda la información que tocamos en el curso. Ahora, el día de hoy vamos a iniciar con una sesión de inducción, es decir, con una sesión de cómo lo hice, ¿no? Acá nuestro nombre, Introducción a la Gestión Pública en el Perú, ¿no? Que es una sesión en la que vamos a empezar en la que vamos a empezar a poder ver, por ejemplo, el panorama general de la gestión pública en el Perú, las funciones y responsabilidades de un asistente administrativo en las entidades gubernamentales y el marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector público, porque como hemos mencionado, todas nuestras sesiones, ¿ok? Todas nuestras sesiones están basadas con un marco legal. ¿Ok? Y ahora, vamos a iniciar primero a hablar sobre el panorama general de nuestras instituciones públicas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser este panorama general de nuestras instituciones públicas? Primero que nada, vamos a marcar la diferencia entre una entidad pública y una entidad privada. La entidad pública pertenece al Estado, al gobierno, ¿no? Mientras que la entidad privada tiene pertenencia propia, es decir, es de uno mismo, ¿no? Es la empresa que uno mismo ha creado, que uno mismo ha registrado, ¿no? Que uno mismo ha elaborado, ¿ok? Empezando por ahí. Después, nuestras entidades tanto públicas como, nuestras entidades públicas, ¿ok? Su principal, ¿de dónde manejan, ¿no? El dinero que estas ocupan del presupuesto público, ¿ok? Ese dinero es asignado directamente por el gobierno, que recauda principalmente del pago de impuestos.
los impuestos que paga, los impuestos que paga los impuestos que paga para empezar, ¿no? Cada uno de los impuestos que paga cada uno de los propietarios, ¿no? En general, de empresas, cada uno por las rentas de quinta categoría de tu trabajo, ¿no? Todos ellos, ¿no? Que es la recaudación y de ahí trabajan las entidades públicas. En cambio, las entidades privadas trabajan con dinero propio, es decir, cada entidad privada busca, ¿no? De dónde obtener su dinero, su capital para poder trabajar, algunos de ahorros, otros sacan préstamos, ¿no? Pero ellos trabajan con dinero propio. Mientras que la entidad pública, su principal objetivo es brindar servicios, porque la entidad pública tiene como principal objetivo brindar servicios a la ciudadanía. La entidad privada, su principal objetivo es la es la obtención de rentas o la obtención de ganancias. ¿Ok? Es decir, la entidad privada, ¿para qué se crea? Para generar ganancias al o los propietarios. No, la entidad pública, su principal objetivo no es generar ganancias. ¿Ok? Las entidades públicas no están ahí para poder generar ganancias, para poder vender productos, servicios, no, sino que su principal objetivo es poder otorgar los servicios que corresponden a sus ciudadanos. Y así podríamos seguir con las diferencias uno a uno, porque en realidad son sectores bastante diferentes. ¿Ok? Y ahora, en nuestro curso vamos a orientarlo al sector público. Pero para poder empezar a orientar nuestro curso del sector público, primero vamos a conocer los tipos de contrataciones que existen dentro de estos, ¿no? Para poder diferenciarlos, ¿ok? Los tipos de contrataciones que tenemos dentro de cada uno de estas, dentro de cada una de estas, de estas entidades, ¿ok? A ver, vamos a empezar por vamos a empezar primero a hablar del sector privado, ¿ya? Y después del público, porque es en el que, porque es en el que, no, en el que nos vamos a enfocar. Y primero, en el sector privado tenemos dos tipos de regímenes laborales, ¿ok? Vamos a empezar primero con el régimen general, que es el régimen 728, ¿ok? Conocido también como como la ley de la productividad y competitividad laboral, ¿ok? Que se conoce como el régimen general porque es el que la mayoría de entidades privadas aplica, ¿ok? La mayoría de entidades privadas tiene o aplica, ¿no? Con este régimen que son los beneficios laborales que generalmente todos conocemos en la entidad privada, ¿no? Como las gratificaciones, las ETS, los 30 días de vacaciones, todo ello. Y también tiene los regímenes especiales, ¿ok? Que son para las actividades o tamaños de empresas, o sea, son normativas que han sido acondicionadas, ¿no? Para empresas de diferente tamaño, de diferente régimen, que por tener necesidades diferentes es que también se aplican diferentes normativas, como por ejemplo el régimen de la microempresa, de la pequeña empresa, el régimen minero, el régimen agrario, el régimen de construcción civil, y son más de 39 tipos de regímenes especiales, ¿ok? Todos aplicados a la entidad privada. Y dentro de la entidad pública tenemos también un montón de tipos de contratación, ¿ya? Dependiendo también de la actividad. Pero ¿cuáles son los que más van a predominar? Vamos a empezar primero a hablar de los SNP. ¿Qué significa SNP? SNP significa servicios no presenciales, ¿ok? Que más que todo nosotros los vamos a conocer como los trabajadores por recibo por honorarios, ¿ok? Que no son netamente trabajadores de la entidad pública, ¿no? Recuerda que tanto en el sector público como en el sector privado, aquellas personas que elaboran bajo recibo por honorarios no son legalmente, ¿no? Si es que hablamos normativamente, no son considerados trabajadores de las entidades. Por lo tanto, los SNP no son trabajadores del sector público, sino que ellos van, ofrecen sus servicios, realizan sus servicios y a cambio de sus servicios les cobran a las entidades públicas, ¿ok?
¿ok? Entonces, ahora, esto es lo que nos dice la normativa, ¿no? Por ejemplo, la normativa nos dice que los trabajadores por recibo por honorarios, o en este caso para el sector público, ¿no? Los SNP no están sometidos bajo subordinación. Es decir, que estos SNP, por ejemplo, no deberían tener un jefe. Estos SNP no deberían tener un horario de trabajo. No deberían de tener de repente asignadas funciones, responsabilidades, de repente no. Solamente ellos deben cumplir con el servicio encomendado y listo, ¿no? Es lo que dice la normativa. Pero ahora hacemos la comparativa con la realidad y la realidad es que los SNP en las entidades públicas lo igual, ¿no? Cumplen con horario de trabajo, están a cargo de alguien, cumplen funciones, son básicamente trabajadores. ¿Ok? Solamente que ellos se les paga por recibo, por honorarios. ¿Ok? Entonces, ahora, esto para el asistente administrativo, un poco difícil que entre por medio de recibo por honorarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las funciones de un asistente sí ameritan una contratación. ¿Ok? Porque un asistente administrativo no está para brindar servicios, está para ejercer funciones. Así que él sí le amerita supervisión y precisamente como el puesto es asistente, ¿ok? Tiene que haber una subordinación. Entonces, un poco difícil en realidad, ¿no? O mejor dicho, bastante difícil que, que de repente el método por el cual tú puedas entrar sea por recibo por honorarios, ¿no? A menos que de repente seas, no lo sé, que haya sido practicante de repente de la entidad pública y de repente esta entidad pública requiere ya tus servicios, pero fuera, ya no como practicante, sino de repente algún servicio especial tuyo, entonces puede ser que por ahí te empiecen a pagar por recibo por honorarios, ¿no? Puede ser, ¿ok? Puede ser. Ahora, tenemos el otro tipo de contratación, que es el más probable por el que tú puedas ingresar, ¿ok? Es el más seguro por el que tú puedas ingresar a laborar en una entidad pública, que es la contratación CAS. ¿Qué son los casos? Primero, ¿qué significa CAS? El contrato administrativo de servicios, ¿ok? Y que actualmente es la contratación que más se da en el sector público, ¿ok? El CAS es, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el contrato temporal de trabajadores para que puedan realizar ciertas funciones o servicios. ¿Por qué recalcamos que es un contrato temporal? Porque no existen los CAS permanente o los contratos CAS indeterminados. El contrato CAS tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. ¿Ok? Por lo tanto, los CAS, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estar renovando continuamente sus contratos de trabajo. ¿Ok? Los CAS continuamente están renovando, ¿no? Cada 3 meses de repente, ¿ok? O de repente cada 6 meses. Dependiendo del régimen en el que, o dependiendo del tiempo de contratación, ellos están en constante renovación. No existe el CAS permanente o el CAS que ya se queda ahí de manera eterna, no. ¿Ok? Sino que todos los CAS constantemente están renovando, renovando y renovando. ¿Ok? Ahora, este, ahora, estos trabajadores CAS, ¿ok? Es importante también mencionar que ellos tienen sus derechos laborales dentro de las entidades públicas, ¿ok? Ellos tienen también sus derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, bueno, un derecho laboral que no tienen es la estabilidad, ¿no? Y que es muy difícil que también se dé. Ya en un ratito les explico por qué, ¿no? Tienen, por ejemplo, lo que es el seguro social, que la entidad pública tiene que aportar a su seguro social. Ellos también tienen derecho a lo que es a lo que es a lo que es también el caso, ay, que se me fue la palabrita, ya, el aporte para su fondo de pensión, ¿no? Que los CAS también tienen que aportar a su fondo de pensión, ya sea que hayan escogido la AFP o la ONP, ¿ok? También, también, por ejemplo, los CAS tienen derecho al aguinaldo, por ejemplo, ¿no? En el Estado, recuerden, en el sector público no existe no existe el término llamado, por ejemplo, gratificación, ¿no? En el Estado lo que existe es el aguinaldo, ¿no? ¿Y qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un monto que el gobierno asigna para todos los trabajadores del Estado en fiestas patrias y en Navidad, ¿no? Y que ellos determinan el monto, aunque últimamente
los montos que se han estado otorgando han sido 300 soles, me parece. Ok, que algo es algo, no siquiera, pero recuerda que en el sector público no existe ello, ¿no? Este, y, este, y, y en realidad, bueno, en realidad carecen un poquito ya de beneficios laborales, ¿no? Nuestros trabajadores CAS. Siempre suelen padecer un poquito, siempre suelen padecer un poquito, ¿no? De vacaciones, perdón, también tienen derecho a vacaciones, ¿no? Cuando trabajan un año completo, ok, tienen derecho también a vacaciones o a veces también ellos optan por el pago de vacaciones, ¿no? Que se pague el 100% de su salario. ¿No? Entonces también va a depender mucho de la situación, el tipo de contratación que tengan los CAS. Por ahí nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de CAS que existen? No es que existan no es que existan dos tipos de CAS. En mi trabajo hay CAS a plazo fijo. No, es imposible que haya CAS a plazo fijo, ¿no? A ver, vamos a aclarar ahorita, por ejemplo, no es que existan primero dos tipos de CAS. Por ejemplo, hay CAS para técnicos, CAS para profesionales, CAS para administrativos, ¿no? Ahora, le explico por qué es imposible que haya CAS a plazo fijo. Ya puede ser que sean CAS que de repente tengan aseguradas las renovaciones de contrato por algún motivo interno, ¿ok? Puede ser. Pero que un trabajador CAS siempre va a tener que estar renovando, sí. ¿Por qué le explico que es imposible que haya CAS a plazo fijo? Porque, y de hecho, hace poquito se dio en el Congreso, debatieron un proyecto de ley que quería establecer la contratación CAS a plazo indeterminado, lo cual se observó. ¿Por qué? Porque quienes tienen la contratación a plazo indeterminado, ¿ok? Son los trabajadores del decreto legislativo 276, también conocidos como los trabajadores precisamente nombrados. Estos trabajadores son aquellos que bueno, son trabajadores del sector público también, pero que ellos ya tienen su puesto fijo, ¿ok? Que a ellos nadie los toca, nadie los mueve de sus puestos, ¿ok? A menos que cometan algún tipo de indisciplina, alguna falla, corrupción o algo, y que incluso, ¿no? A pesar que de repente tengan la falta comprobada, hasta para poder sancionarlos o moverlos, es todo un proceso administrativo larguísimo que se sigue. ¿Ok? Pero estos son los trabajadores, los 276 son los nombrados, ¿no? Son los que han llegado hasta ahí y de sus puestos de trabajo ya nadie los mueve, ellos ya no firman contrato, nada, ellos se quedan ahí, ¿no? Antes, vamos a hablar de hace muchos años, ¿ya? Antes, era muy fácil poder llegar a hacer 276. Simplemente tenías que esperar tu designación, nada más, ¿no? Tenías que de repente, hay que ser honestos, tenías que tener por ahí tu amarre, tu vara o algo y esperar que la autoridad máxima de tu entidad pública designe tu pase a los 276. Con la entrada de la ley Servir, se regularizó todo eso. ¿Ok? Y la ley Servir, ¿qué nos dice? ¿No? Aparte de hacer toda una reforma en lo que es el trabajo de la gestión pública, nos dice, si tú quieres ser un trabajador 276, tienes que concursar por esta contratación. Tienes que rendir evaluaciones técnicas, evaluaciones de conocimientos, tienes que demostrar crecimiento profesional, tienes que demostrar aportes a tu entidad pública, investigaciones, algún artículo científico, algún proyecto de mejora o algo, ¿ok? Para merecer este puesto 276. Hoy en día ya es muy difícil, hoy en día ya, ese es el CAS 276, ahorita le explico eso. ¿Ok? Hoy en día ya es muy difícil que un trabajador pueda pasar al nombramiento, ¿ok? Pueda pasar al nombramiento. No es imposible, ¿eh? Pero es que sí es muy difícil que un trabajador hoy en día pueda lograr 276, ¿ok? Es muy, muy complicado porque la ley Servir, ¿ok? La ley Servir, ¿ok? La ley Servir nos indica que, para poder llegar a él tienes que tener la meritocracia, ¿ok?
Eso es lo que nos indica la ley Servir. Ahora, cuando hablamos de este CAS, le conocen más como el CAS indeterminado, pero no es el término indeterminado. Tampoco es el término CAS 276. Es el término de CAS de prórroga automático. ¿Ok? ¿Cuál es este CAS de prórroga automático? ¿Ok? Es un CAS que tiene una duración indefinida. ¿Ok? Es decir, que inicias de repente ahora, ¿ok? Inicias de repente ahora, ¿ok? ¿Ok? Pero este CAS en algún momento puede pararse, ¿ok? Por así decir, es un CAS en el que vas a iniciar la laboral ahora, ¿ok? Te da cierta estabilidad laboral, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya tienes las prórrogas de contrato asegurado, ¿ok? Pero también por causa justa o por decisión o de repente ya o de repente porque ya no necesitan este servicio, ¿ok? Este CAS puede desaparecer, por así decirlo. ¿Ok? Y tú también podrías quedarte fuera. A diferencia de los 276, que si tu puesto de trabajo desaparece, ¿ok? Que si tu puesto de trabajo desaparece, si tú estás en la 276, pues la entidad pública verá dónde te ubica, pero no te saca de la entidad pública. En estos casos, que son de prórroga indeterminada, por así decir, ¿ok? Si tu puesto de trabajo desaparece, pues tú también te vas. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Primero, ¿qué es la meritocracia? La meritocracia es hacer méritos para poder llegar al 276. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Bien. Por ejemplo, durante la pandemia salió, por ejemplo, el CAS COVID, ¿no? Para médicos y enfermeras, que era una contratación CAS para personal médico y personal técnico, personal de salud, ¿no? Porque ellos tenían que atender netamente lo que era personal COVID. Estos CAS COVID ingresaron con ese tipo de CAS, ¿ok? Que no se denomina ni CAS indeterminado ni CAS 276, ¿ya? Se denomina CAS de prórroga automática. Es decir, que ellos ingresaron con este CAS que tenían una fecha de inicio y que ellos no tenían que estar firmando el contrato, sino que todo ese CAS no teníamos exactamente la fecha de cuándo iba a terminar esta pandemia. No es que de repente el Estado inicie este CAS COVID y dice, ya, el COVID va a terminar de acá a 4 meses, hazles contrato por 4 meses. No sabíamos en qué iba a terminar esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Crean esta contratación CAS COVID para todo el personal de salud. Entra todo el personal de salud a trabajar, todo ello, y ellos no han estado renovando contrato. Ellos han estado años trabajando con este CAS COVID. Pero hoy en día, si vamos a los hospitales, ya no hay área COVID. Ya no hay una unidad especial para COVID. O ya no hay por aquí los pacientes que tienen COVID, por allá los pacientes que no tienen COVID. Hoy en día, todos los pacientes se atienden por igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con estos CAS COVID? Se acabó la necesidad de estos CAS COVID. ¿Y qué ha pasado con muchos de esos trabajadores del sector salud que tenían este CAS, este CAS de prórroga automática? Han salido de las entidades públicas, ¿no? Muchos médicos, enfermeras han salido. Es decir, como ya no necesitamos el CAS COVID, tampoco te necesitamos a ti como trabajador y chao, ¿no? Por eso había muchas huelgas de enfermeras, de médicos, pues reclamando, ¿no? Diciendo que nos pasen a otro tipo de contratación, a otro tipo de CAS, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque este CAS COVID se acabó. Entonces, los CAS, ningún CAS te va a poder dar la estabilidad laboral eterna. Porque si un CAS te da la estabilidad laboral eterna, ya no habría sentido de que exista la ley 276, que es la ley de los nombrados. ¿Ok? Si el CAS y los nombrados tendrían ya la misma estabilidad laboral, ya no habría sentido, ¿no? Y la ley Servir, ¿ok? La ley Servir es precisamente una ley que ya se ha dado hace como 10 años, me parece, que entró para poder regular todo el sistema laboral del sector público. ¿Ok? Fue una ley que entró para poder hacer una reingeniería del sector laboral, ¿no? Y precisamente esta ley Servir es la que estableció que para poder pasar de un CAS a un 276, estableció que tiene que priorizar lo que es la meritocracia, es decir, hacer los méritos necesarios para poder llegar a esta contratación. ¿Ok? Entonces,
como vemos, en realidad nuestro sector público es bastante complejo, ¿ah? Y tenemos todavía más tipos de contratación, ¿no? Pero recuerden, los CAS, uno de sus principales problemas que actualmente tienen es eso, es la inestabilidad laboral que esto genera, ¿ok? Y como les repito, muchas veces el Congreso, por ejemplo, ha estado, ha, ha estado, em, han estado evaluando a ver cómo podemos mejorar, ¿no?, las condiciones laborales de los CAS, cómo podemos hacer que ya no tengan esta inestabilidad, y por la ley Servir es que los detiene para poder, es que de alguna manera los detiene para poder brindar más beneficios a los CAS. ¿Ok? Entonces ahí el Estado entra en una contradicción, porque los CAS en realidad no tienen muchos beneficios. ¿Ok? Y la inestabilidad en realidad es algo muy, muy fuerte dentro de las entidades públicas, ¿no? Porque también, y es por eso mismo que también hay bastante influencia política, incluso hasta para ver si duras o no duras en tu CAS. ¿Ok? Pero como lo repito, el Congreso ha tratado de buscar alguna mejora, ¿no? Y quisieron implementar eso, porque ese proyecto de ley venía con este nombre, venía con el nombre del CAS indeterminado. Es decir, que te contratan con fecha de inicio, ya sin fecha de fin, para que tú permanezcas, y la ley Servir ahí entró a observar y a decir, no, porque esto iría en contra de lo que dice nuestra ley Servir. ¿Ok? Entonces, pero recuerden que sí existe el CAS de prórroga automática, ¿no? Pero como les mencioné, ha sido como el ejemplo de la pandemia, ¿ok? Que entraron los CAS COVID a las entidades de salud, ¿ok? Han durado lo que han tenido que durar, y ahora que ya no existen las áreas COVID, que ya no existe la emergencia COVID, estos CAS COVID, muchos de ellos han salido de la entidad pública, ¿ok? Y muchos de ellos han vuelto a ser contratados, pero por el CAS normal. A diferencia de un 276, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Yo soy médico con este CAS COVID. Acabó la emergencia COVID, yo como médico me voy. Ok, ya dicen, listo, ya no hay contratación de CAS COVID. Se acabó el COVID, se acabó la pandemia, ya no hay contratación de CAS COVID. Yo como médico me voy. Ahora, supongamos que yo soy un médico que yo soy un médico nombrado, ¿ok? Del decreto legislativo 276. Y he estado trabajando en el área COVID. Toda la emergencia, yo como médico he estado trabajando en el área COVID. Y de pronto se acabó el COVID, se acabó la emergencia. ¿Ok? Yo, que estoy dentro de la 276, a mí no me pueden votar como médico. A mí verán dónde me reubican, verán dónde me ponen a trabajar, pero a mí no me pueden sacar de la entidad pública. ¿Por qué? Porque yo ya me gané este nombramiento. ¿Ok? Yo ya estoy acá, y aunque sea me sentarán de repente a recibir documentos, no importa. ¿Ok? Pero no me pueden sacar de la entidad pública. ¿Ok? Algo que a los CAS sí se puede hacer. ¿Ok? Entonces son las principales diferencias. Y como les mencioné, lo más probable es que aquel que quiere ingresar a laborar en las entidades públicas, ¿ok? Puedan entrar por medio de los, puedan entrar por medio de los casos. En ningún caso se puede sacar a un 276, claro, si cometen alguna indisciplina, si cometen algún acto de corrupción, si van en contra del código de ética, por supuesto que se les puede sacar. Pero no es que simplemente voy y te despido y ya, sino que es un proceso larguísimo. Inician con un proceso administrativo, después tienen que entran a juicio, ¿ok? Entrando a juicio tienen que hacer toda una investigación. Mientras tanto, el trabajador tiene que seguir trabajando, y de hecho hay muchos trabajadores 276 que llevan como 5 o 6 años en el juicio y siguen trabajando normal. Es muy, muy difícil sacar a un trabajador 276. Claro que se les puede sacar, sí, ¿ok? Si cometen una indisciplina, una falta, actos de corrupción o algo, se les puede sacar. De hecho, en nuestra última sesión vamos a ver precisamente el código de ética de las entidades públicas y cuáles son las sanciones que aplican ante el incumplimiento de los funcionarios públicos. Y uno de ellos es la resolución contractual, otro es el despido, otro también es la muerte civil. ¿Ok? Por ejemplo, resolución contractual, cuando ambas partes, por ejemplo, yo como trabajador agarro y
reconozco mi falta junto con mi empleador también y juntos acordamos ya dar por disuelta mi contratación laboral. Es decir, por mutuo acuerdo terminamos mi contrato 276, supongamos, ¿no? Otro es cuando me despiden, que es el proceso larguísimo. La muerte civil, por ejemplo, cuando después de que eres retirado de una entidad pública, además te prohíben que vuelvas a ejercer cargos públicos, que nunca más vas a poder ejercer un cargo público. ¿Ok? Entonces, son así. Hay muchas sanciones que puede recibir. Ojo, no estamos diciendo que sean intocables. ¿Ok? Solamente que mientras cumplan con sus funciones, ¿ok? Mientras estén dentro de la normativa, no se les va a poder sacar, no se les va a poder hacer nada, ¿no? Pero claro, ellos también tienen sanciones, ellos también tienen descuentos, ellos también tienen, si te faltas un día, te descuento, ¿no? Si abandonas el trabajo, hablo tu proceso administrativo, tu proceso disciplinario, ¿no? Si cometes un error grave, pues te cae también tu sanción, tu suspensión de un día, 2 días. O sea, ellos también son sancionados, todo, ¿no? Ellos son como cualquier trabajador, ¿no? Que si haces bien te felicito, si haces mal te sanciono. Solamente que así nomás para poder despedirlos, para poder sacarlos, es complicado, ¿ok? Es difícil. ¿Ok? Algunos son profesores de universidades estatales y ya ni vienen, ¿no? Claro, bueno, como digo, pero también la ley Servier entró bastante a regular eso con la ley universitaria, ¿ok? Pero bueno, justo vamos a ver esas cositas, ¿no? Acerca de nuestro sector público, ¿no? Entonces, pero recuerda también, ¿no? Por ejemplo, tú puedes entrar por aquí, por lo que es en nuestra, creo que por acá lo tengo, no lo tengo acá. ¿Ok? Tú puedes entrar, por ejemplo, a lo que es hay una página que es conocida, que lo malo es que tiene mucha publicidad, pero ahí encuentras todo, ¿ok? Que son las convocatorias CAS. ¿Ok? Tú puedes entrar, por ejemplo, a esta página que se llama convocatoriascas.com. No es una página oficial del Estado, ¿ok? No es una página oficial del Estado, pero es bastante buena. Lo único malo sí, que tiene un montón de publicidad, de propagandas, pero es una buena página, porque tú puedes agarrar y de acuerdo a tu departamento, supongamos Arequipa, ¿ya? Vamos a buscar acá, Arequipa. Listo, acá por ejemplo tú puedes ver todas las convocatorias vigentes que tienes en Arequipa para, para los procesos CAS. Recuerda que las contrataciones CAS son públicas. Es decir, que las contrataciones CAS, claro, talento, pero es del Estado, ¿no? También. Entonces, pero recuerda que las convocatorias CAS tienen que ser de convocatoria pública, es decir, para todos. Y aquí, por ejemplo, mira, tú puedes ver, están buscando, ¿no? En este caso, a ver, especialista en nutrición, asistente de informática, conducción de vehículo, chofer, ¿no? Proceso legal, juzgado penales. Miren, por ejemplo, acá tenemos uno al que podríamos acceder, ¿no? Que es un CAS número 31, con su código, un auxiliar administrativo. ¿Ok? Entonces acá también puedes ver, ¿no? Asistente legal, asistente jurídico, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Poder Judicial ha sacado bastantes, ¿no? Acá también para la SUNAT, un licenciado en enfermería, ¿no? Entonces acá también tú puedes ver todas las convocatorias vigentes que hay de acuerdo a cada ciudad, a cada departamento, y más que todo por aquí puedes ver las bases que puedes postular. Recuerda que va a depender mucho de la entidad pública el proceso de postulación. Hay entidades públicas que su proceso de postulación es netamente virtual, como también hay entidades públicas en las que te exigen que vayas a dejar la documentación presencialmente, ¿ok? Eso ya también depende mucho de cómo esté otorgando la entidad pública su proceso de convocatorias, ¿no? Yo que Ana nos pregunta, ¿cómo se llama la página? Puede buscar simplemente en internet, pues como yo lo acabo de hacer ahorita, ¿no? He entrado simplemente al buscador y lo que he puesto ha sido, incluso vamos a retroceder un poquito, lo que he puesto ha sido acá, convocatorias CAS, ok, acá pueden ver, miren también convocatorias CAS del Estado, ok, pero tengan cuidado, porque las convocatorias CAS, por ejemplo, no son exclusivas, o el término CAS no es exclusivamente para Perú. Por ejemplo, el término CAS también se aplica en Ecuador, también se aplica en Colombia. ¿No? Entonces no vaya a ser que entremos a páginas de Colombia, de Chile. Siempre verifica, ¿no? Que la página en la que entres termine acá, ¿no? Termine en punto P de Perú, ¿no? Por acá, por ejemplo, mira, acá también puedes entrar, acá también, por ejemplo, esta es la página del Estado del gobierno peruano, entonces acá también puedes ver, ¿no? Los CAS que están buscando cada uno, que hoy día han salido estas convocatorias de CAS.
¿Ok? Entonces también por aquí tú también puedes agarrar y puedes ir buscando de acuerdo a tu profesión, ¿no? Que es la forma más factible en la que vamos a poder ingresar al sector público mediante estas convocatorias. ¿Ok? Entonces ya hasta aquí podemos ver lo realmente complejo que puede ser nuestro sector público, ¿no? Y ahora, antes de poder hablar de la administración, tenemos que hablar también sobre o tenemos que ver, ¿no? De alguna manera, un panorama general sobre cómo va nuestra gestión pública, ¿ok? Actualmente. Y es que dentro de nuestra gestión pública, como dice acá, ¿no? A lo largo de los años, ha experimentado desafíos significativos, como también tiene avances notables en varios aspectos, ¿no? Y también dificultades que siguen permaneciendo, ¿no? Pero si vemos un panorama general y a grandes rasgos, vamos a poder ver, por ejemplo, ¿no? Un tema que de repente a todos, de alguna manera, no de repente, sino que a todos, de alguna u otra manera, nos choca, nos afecta directamente, que uno, por ejemplo, es la corrupción, ¿ok? Que es imposible negar de que en nuestro país hay corrupción, ¿ok? Pero ahora también hay que saber que hay niveles de corrupción, ¿ok? Está la corrupción que indigna a todos, ¿no? De ver las autoridades, ¿no? O la corrupción de ver cómo partidos políticos, como incluso actualmente, ¿no? Hasta personajes polémicos de televisión, todos ellos, cómo, cómo, cómo hacen prácticamente un asalto a mano armada, ¿no? Cómo se juegan con dinero, con el oro, ¿no? También vemos contrataciones a grandes rasgos, como por ejemplo también este caso de Odebrecht, ¿no? Con esto de las licitaciones, que también han sido robos millonarios, ¿no? Entonces es inevitable saber que estamos en un país en el que hay mucha corrupción. Pero también hay niveles, entre comillas, por así decir, más bajos de corrupción, pero que no dejan de ser corrupción, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando de repente le pides de repente a tu amigo que es alcalde de tu distrito que te ayude a meter a tu pareja a trabajar en la municipalidad de repente. También es un caso de corrupción, ¿ok? O que de repente tengas tu amigo, de repente, no lo sé, en el Poder Judicial y que te ayude a que tu caso se tramite más rápido, ¿no? Entonces todos dirán, es una ayudita, no amigo, por favor, ayúdame a que mi caso se acelere, ¿no? Que salga más rápido mi caso, ¿no? Cualquiera puede decir, pero eso de repente, pues eso no es comparable con los robos, con todo lo que ha habido, pero es corrupción, ¿ok? Entonces la corrupción arranca desde aspectos muy pequeñitos hasta ya los robos descarados y millonarios que podemos ver, ¿ok? Y como dicen, ¿no? La corrupción es el cáncer del que padece no solamente nuestro país, sino en sí, no toda América del Sur, son los países que tienen mayores índices de corrupción en sus sectores públicos, ¿no? Y que eso también retrasa el avance de nuestro país. Entonces, es innegable, ¿ok? Que existan esos casos, ¿no? Y como por ahí me acuerdo que algún conferencista una vez dijo, de repente nosotros desde nuestra posición no podemos solucionar los casos de corrupción más altos, dijo, ¿no? ¿Okay? O más elevados, pero sí podemos solucionar los casos de corrupción que tenemos a nuestras manos. Aquellos que disfrazamos como el favor, hazme un favor, o de repente dame una ayudadita, o de repente el beneficio, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos solucionar, ¿no? Entonces nosotros como asistentes administrativos del sector público tenemos que empezar por ahí, ¿ok? De repente de tus manos no va a depender que el país o que las personas que están en los puestos más altos de nuestro país dejen de robar, pero sí por lo menos va a depender de que en tu institución se esté dando los procesos formales, ¿no? También en cuanto a la economía, ¿no? Y muchas personas confunden economía con dinero. Ok, muchas personas relacionamos la economía con cuánta plata tengo. Si tengo mucha plata, tengo buena economía. Si tengo poco dinero, tengo mala economía. Y no es así. ¿Ok? La economía es el manejo que damos a nuestro dinero. Cómo el Perú está manejando su dinero. Eso es la economía, ¿no? Por ejemplo, ahorita, de acuerdo al dinero que, por ejemplo, tiene ahorita el Estado, ¿ok? De acuerdo a la cantidad de dinero que ahorita tiene nuestro sector público,
para el sector, para el Estado sería muy fácil agarrar y darle 1 millón de soles a cada peruano. ¿Ok? 33 millones de soles. No es nada para el Estado. ¿Ok? De hecho, hacen inversiones mucho más fuertes que 33 millones de soles. ¿Ok? Así que para el Estado no sería nada difícil agarrar a cada peruano. Toma, te doy 1 millón de soles a cada uno de ustedes. Y cualquiera diría, listo, se solucionó mi problema. Ya no va a haber pobreza. Ahora todos tenemos dinero. Pero ¿qué pasa si ahora todos tenemos 1 millón de soles? Lo primero que todos haríamos sería, ¿para qué trabajo si ya tengo 1 millón de soles? ¿Ok? Así que se acabaron los servicios, se acabó el comercio, ¿ok? Se acabó también si te enfermas, ya no vas a poder ir donde un médico. ¿Por qué? Porque ese médico ya tiene el dinero, ya no necesita trabajar. ¿Ok? Si necesitas alimentarte, ya no vas a poder encontrar alimentos. ¿Por qué? Porque empezando, ¿no? Desde los agricultores ya no van a tener la necesidad de sembrar y cosechar alimentos, las empresas, las industrias ya no van a tener la necesidad de existir porque ya todos tienen el dinero que necesitan. Ok, así que nuestro país se vendría abajo. Ok, entonces la economía no depende de cuánto dinero tú tienes, sino de cómo manejas tu dinero, ¿no? Y en este caso, por lo menos si es que hablamos desde el 2023 y 2024, el Estado peruano ha hecho buenos manejos económicos, a pesar de la corrupción, todo eso, ha hecho buen manejo económico. Con eso no queremos decir de que ya no exista pobreza, o que ya en el país todos nos encontremos con una economía ya estable, buena, posicionada, no, sino que hablamos del manejo que se ha hecho, y se ha hecho un muy buen manejo, ¿no? Que eso depende del Banco Central de Reserva, y que de hecho este buen manejo ha sido reconocido porque en el 2023 la moneda peruana, el sol, ha sido reconocida como la moneda más estable de todo Sudamérica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se están haciendo buenos manejos, buenas inversiones, buenas ganancias, buenas regresiones de dinero. ¿Ok? Si es que hablamos de ahí, desde ese punto. Ahora, si es que hablamos de la economía, ¿no? De cada peruano, por así decir, tenemos aspecto positivo y aspecto negativo. Un aspecto positivo, por ejemplo, es que las clases sociales A y B para el año 2023 han mejorado económicamente. Es decir, que sus ingresos económicos o la calidad de vida que depende directamente de la economía ha mejorado, mientras que para los sectores C, D, E y F ha disminuido. Es decir, la pobreza ha aumentado. ¿Ok? En el Perú. No es que hayan más pobres ahora, sino que se las han visto, por así decir, un poquito más apretados. ¿Ok? Entonces, económicamente, manejo de dinero, estamos bien. A pesar de que hemos estado en una recesión económica, no hemos entrado en crisis económica, ¿ok? Lo cual es bueno, ¿ok? Pero internamente, es decir, si es que nos vamos a la situación de cada ciudadano, sí vamos a ver afecciones económicas, ¿no? También la descentralización, ¿ok? Que la descentralización es básicamente... podríamos empezar por la distribución de presupuestos económicos para el país, ¿ok? Y que actualmente ya se da mucho mejor de lo que se podía dar hace 20 o 15 años, ¿no? Y muchas veces de repente nos podemos preguntar, ¿por qué Lima es una ciudad tan moderna, tan desarrollada a comparación de otras ciudades? ¿No? Por ejemplo, a ver, comparemos, ¿cuál es la segunda ciudad más grande del Perú? No estamos hablando de territorio, no, sino de ciudad metropolitana, ¿ya? La segunda ciudad más grande del Perú es Arequipa. Ahora, si ustedes comparan Arequipa con Lima, Arequipa es chiquitita, a comparación de Lima, ¿no? Que es grande, que tiene el metro, que tiene sus líneas, sus transportes, todo ello, ¿no? Arequipa no, Arequipa es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estas diferencias tan abismales de ciudad en ciudad? O, por ejemplo, vámonos a Iquitos, ¿no? Que Iquitos recién en el año 2023, por primera vez se ha podido inaugurar un mall. Por primera vez una empresa se ha mandado a invertir en Iquitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque por muchísimos años, muy bien, como lo dice por acá nuestra colega, la economía se centralizó en la capital, ¿no? Entonces, todo el crecimiento era para Lima en este caso, y por eso Lima era la ciudad de las oportunidades, ¿no? Imagínense, Lima era una ciudad de las oportunidades, y como todas las personas que tenían que progresar, que querían progresar más, emigraban a Lima,
La migración, cuando es migración responsable, también genera trabajo, ¿ok? Por ejemplo, un migrante no necesariamente va a trabajar, sino que también va a generar empleo. Entonces, con toda esta migración, con toda esta mano de obra empleada, ¿ok? También por eso la ciudad pues, fue creciendo abismalmente, ¿no? Y por eso ha crecido. Pero a raíz de la creación de los gobiernos regionales, ¿ok? Que también, que desde que se instauraron los gobiernos regionales, que ahora los gobiernos regionales trabajan con total autonomía dentro de sus departamentos, con su propio presupuesto público, es que empezó la descentralización y empezaron a crecer las demás ciudades. No es por eso que hemos visto desarrollo económico en absolutamente todas las ciudades del Perú, obviamente en unas más que otras, pero siempre vamos a tener esa diferencia marcada con Lima, porque no estamos hablando de que Lima sea una ciudad centrada un año, 2 años, ni 10 años, estamos hablando de siglos de centralización, entonces siempre va a haber esa diferencia abismal, ¿no? No solo con Lima, ¿no? Con todas las capitales en general, ¿no? Pero actualmente ya tenemos un país descentralizado, ¿no? Ahora, en educación y salud, ¿no? También como para ver un panorama general, el problema de la educación en la salud de nuestro país no es la falta de presupuesto público para esto, ¿no? Sino que es la mala administración, ¿no? Como podemos, hay por ejemplo colegios nacionales, ¿ok? Que están mejor que cualquier colegio particular más caro de tu ciudad, ¿ok? Hay colegios nacionales que en realidad no tienen, perdón, hay colegios particulares que cobran pensiones carísimas y que tienen mucho que envidiar a un colegio nacional, ¿no? Personalmente, ¿no? En la ciudad donde yo vivo hay varios colegios, ¿no? Pero yo estudié en un colegio nacional. Era un colegio paraestatal, me acuerdo, ¿no? Que era parroquial también. Y hace unos 3 años más o menos, me acuerdo que fui para una reunión de promoción y me di cuenta que al colegio les habían dado, por ejemplo, un nuevo local, ¿ok? Y que este colegio ya estaba siendo implementado con pizarras inteligentes, ¿no? También que este colegio tenían máquinas para poder hacer educación física a los alumnos, ¿ok? Que este colegio estaba implementando eh, canchas de tenis, ¿no? También están implementando para que puedan desarrollar tiros, este deporte de tiro al blanco, tiro al arco, me parece que es, ¿no? Que parece un colegio, pero que de otro país, ¿no? Que me sorprendió totalmente verlo así. Pero si caminaba 2 cuadras más allá, había un colegio también estatal, que toda la fachada estaba llena de grafitis, que seguramente por dentro, ¿ok? O también cuando me ha tocado votar, que a veces te abren los colegios estatales, ¿ok? Cuando he ido a votar a veces a los colegios, carpetas en pésimo estado, paredes que están a punto de caerse, ¿ok? Patios para niños que ni siquiera tienen una malla Rachel, ¿ok? Entonces, entonces uno se da cuenta y dice, ¿por qué esta diferencia abismal, no? ¿Por qué mientras un colegio, mientras un colegio sigue utilizando una pizarra de tiza, el otro tiene pizarras inteligentes? ¿Okay? Igual con los hospitales, ¿no? También, ¿por qué mientras hay hospitales que cada vez les llegan equipos, amplifican, o mejor dicho, amplían, ¿no? Sus salas de emergencia, todo ello, por ejemplo, en salud, las postas médicas del MINSA, del Ministerio de Salud, están con lo mínimo de recursos, no están también con la mínima atención, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso del año pasado, que fue exactamente, creo, hace un año, ¿ah? De este congresista que se fue a una ciudad de Arequipa, ¿okay? Que ni siquiera era un pueblito, era es una ciudad bastante grandecita, ¿no? Que es Islay, ¿okay? Y que falleció porque le dio un paro cardíaco. Fue a la posta médica, la posta más cercana, y le dijeron que ya no había médico, porque el médico solamente trabajaba hasta las 8 de la noche. Y que al movilizarlo al hospital más cercano, que era ni siquiera ese más implementado, pero era un hospital que por lo menos sí atendía emergencias toda la noche, ya no llegó y falleció, un congresista, ¿ok? Que fue una total ironía, ¿no? Entonces, el problema de la educación y de la salud no es la falta de presupuesto, sino la mala administración que se da. Y también los diferentes desafíos sociales que tenemos, como la erradicación de la anemia, también las personas analfabetas, ¿no? Actualmente también tenemos un desafío social, como por ejemplo que es con la migración ilegal, ¿no? Que hay muchos migrantes que han llegado a nuestro país por vías o por conductos irregulares, ¿no?
y que junto también con esta migración, sea legal o ilegal, también ha generado otro desafío social para nuestro país, y es que todo niño peruano, colombiano, venezolano, chileno, argentino, ok, todo niño que esté viviendo en nuestro país, más allá de su condición, que esté o no esté legal, tiene derecho a la educación, ok, más allá de que tenga o no tenga papeles el niño, todo niño tiene derecho a la educación, eso está por los derechos internacionales del niño, ok, ellos tienen derecho a la educación. Y actualmente tenemos una tasa muy alta de niños migrantes que no están asistiendo al colegio o que no están recibiendo su educación básica. Entonces, también eso es un desafío social, ¿no? El hecho de poder lograr de que todos los niños que se encuentran en nuestro país accedan a la educación gratuita que ellos tienen por derechos internacionales. Esto ya va más allá de si Perú o si Colombia o si Argentina o si Chile, si queremos, no queremos, no, eso va más allá de ello. ¿Ok? Aquí todos los niños estén donde se encuentren. Si tú eres peruano y te vas de repente a Chile de manera ilegal, ¿ok? Tu hijo, que también de repente, tu niño, que también entró de repente de manera ilegal en Chile, él tiene todo el derecho de recibir la educación gratuita en los colegios estatales. ¿Ok? Entonces, es un desafío social también actualmente. ¿Ok? Que hay muchos niños que han llegado con la migración extranjera y que no están recibiendo esta educación y demás desafíos sociales que tenemos, que esto tratamos de trabajarlo a través de los programas sociales donde también hay muchos puestos de trabajo para los asistentes administrativos, en lo que también tenemos que estar siempre al tanto de estas convocatorias CAS, porque estos programas sociales son permanentes y también requieren muchas veces asistencia administrativa, ¿no? Y avances tecnológicos de nuestro estado, que si en toda esta situación que ha habido de la pandemia, ¿ok? Si hay algo que tendríamos que, dentro de todo lo malo, si hay algo que tendríamos que rescatar, ha sido que forzó a nuestro país a no solamente caminar, sino a empujones a tener que correr por un avance tecnológico. Que todo el avance tecnológico que no tuvimos en los últimos 10, 20 años, en la pandemia tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo se cerró, todo se virtualizó y ahí el Estado tuvo que poner más empeño, más enfoque en digitalizar nuestro gobierno. Y que actualmente nosotros tenemos nuestro gobierno virtual, que justamente estábamos aquí, ¿no? En nuestra página de gov.pe. ¿Ok? ¿Qué significa gov.pe? ¿Ok? Gov.pe es la plataforma digital única del Estado peruano. ¿Ok? Donde tú vas a encontrar, primero que nada, todos los trámites y servicios que tú estés buscando que sean con el Estado. ¿Ok? Si tú tienes de repente alguna duda sobre algún trámite, algún servicio que esté relacionado con el Estado, en esta página vas a encontrar la respuesta. Aquí también vas a poder encontrar ayuda social, cómo puedes inscribirte a programas y bonos, ¿ok? Que pueden resultar beneficiosos para ti. ¿Ok? Muchas veces nosotros accedemos a diferentes programas, accedemos a diferentes bonos sin saber que existen. Entonces, es bueno que te puedas informar por acá, ¿no? También si quieres denunciar o reclamar, ¿no? Ya cualquier situación. También para los emprendedores, ¿no? También, por ejemplo, trámites, todo lo que tú puedas buscar. Acá puedes tener también, muchas veces tú agarras y te preguntas, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades, no? Uno agarra y dice, día a día, ¿en qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están trabajando? En esta plataforma te dan la respuesta. ¿Ok? Aquí en esta plataforma tú vas a encontrar qué está haciendo el Estado, ¿no? En qué están trabajando. Solamente que nosotros queremos informarnos, ¿no? Pero no buscamos la información. Tampoco esperes que el Estado peruano agarre y te lleve hasta tu casa un informe de todo lo que han hecho hoy día. ¿Ok? Tú puedes estar al tanto, ¿ok? Si tú puedes estar al tanto, si tú buscas esta información es pública. Esta información tú puedes acceder, ¿ok? Tú puedes acceder. ¿No? Y de hecho, por ejemplo, mira acá las fechas, ¿no? Todo esto ha sido publicado el día de hoy, 30 de septiembre, ¿ok? Todo está actualizado de manera diaria, ¿ok? Por lo tanto, tú puedes,
tú puedes acceder a la información en tiempo real el día de hoy, ¿ok? Si, por ejemplo, tú de repente quieres hacer algún trámite, acá está, ¿ok? Tú de repente, no es esto, plataforma de estado probable. Tú quieres hacer de repente algún trámite, ¿ok? Supongamos, quieres emitir un recibo por honorarios, ¿ya? Supongamos, quiero emitir mi recibo por honorarios, ¿no? Y agarras, primero que nada, la plataforma del Estado peruano. Primero te va a indicar, ¿ok? ¿Para qué es el recibo por honorarios? Te va a dar una pequeña información, consideraciones que debes de tener, ¿ok? Los requisitos, ¿no? Antes de iniciar lo que debes saber y una vez que tú lees toda esa información, ahora sí puedes emitir, ahora sí te manda directamente a la página que corresponde, ¿no? Es decir, este estado no solamente te manda para que hagas los trámites que necesitas hacer, sino que también te da toda una guía, ¿no? Y nuestro estado virtual ha resultado ser muy eficiente. Yo los invito a que ustedes puedan entrar y puedan ver que tenemos que mejorar muchísimas cosas, tenemos que mejorar, ¿ok? Eso sí, eso sí va a ser un hecho, ¿ok? Pero también hay que ver de que hemos tenido avances notables como dificultades persistentes, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de poder, simplemente va a ser cuestión de que desde nuestro punto de vista, como ciudadanos y como funcionarios públicos, sigamos trabajando por la mejora. ¿Ok? Ahora que ya hemos visto todo este aspecto general, ¿no? Todo este plano general de nuestro sistema público, desde cómo podríamos entrar a laborar, cuáles son los tipos de contratación, después de que hemos visto un panorama general de cómo va a ser el estado que vamos a encontrar cuando ingresemos a laborar, ya podemos hablar sobre qué es ser un asistente administrativo. ¿Ok? Y es que ser un asistente administrativo lo podemos reducir en dos palabras, ¿ok? Un facilitador fundamental, ¿ok? Un asistente administrativo es aquel que tiene que facilitar las funciones dentro del área en donde se encuentre, ¿no? Lo que se espera de un asistente es que nos haga más fácil, más llevadero todo el trabajo que se tiene que realizar. Ahora, un asistente administrativo puede estar en cualquier área de su empresa, de la entidad pública. ¿Ok? No es que el asistente administrativo va a estar específicamente en el área de administración general o en el área de administración, no. El asistente puede estar en área de relaciones públicas, en el área legal, en recursos humanos, en el almacén, en logística, en informática, en cualquier área. Si hablamos de un hospital, el asistente va a poder estar en farmacia, va a poder estar en hospitalización, va a poder estar en el módulo, va a poder estar en emergencia, en todo lado. ¿Por qué? Porque el asistente se requiere constantemente, ¿no? Ahora, este asistente puede tener desde funciones muy simples, ¿ok? Muy genéricas, como también va a tener funciones de alta complejidad, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles son algunas de las funciones más genéricas o las funciones generales que normalmente un asistente podría ejercer? ¿No? Apoyos a equipos y gerencia, manejar documentación, gestión de oficina, organización y coordinación y uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Pues si de repente acá por acá lo tenemos, acá está, ¿no? Que si de repente lo vemos un poquito más a fondo, ¿ok? Lo que un asistente público tiene que desempeñar es un papel para la eficiencia operativa. ¿Qué es la eficiencia operativa? Hacer bien los procesos. ¿Ok? Lo que buscamos de un asistente es que nos ayude a hacer bien los procesos. ¿Ok? Ahora, dentro de sus responsabilidades típicas, que me parece que lo tenemos por acá abajo, no lo tenemos, sí lo tenemos por acá abajo. ¿Ok? Entonces, que dentro de sus responsabilidades típicas, ¿cuáles van a ser? ¿No? Primero les voy a dar una leída rápida porque después vamos a entrar a detalle de cada una de estas. Primero, gestión documental, comunicaciones, apoyo en la gestión, gestión de información, atención al público, coordinación interna y gestión logística. ¿Ok? Son algunas de las responsabilidades típicas que vamos a tener de nuestro asistente administrativo. Y vamos a entrar a ver cada una de ellas un poquito más a detalle, ¿no? Empezando primero por la gestión documental.
¿Cuáles son los tipos de documentos que normalmente se manejan dentro de una entidad pública? Documentos legales, ¿ok? Recuerda que la entidad pública trabaja en base a normativas, ¿ok? Y que vamos a encontrar cantidad de documentación legal en todas sus áreas, ¿ok? Después también vamos a ver documentos administrativos como oficios, memorándums, cartas, solicitudes, todo ello, que son los documentos de comunicación constante, presupuestos y documentos financieros, porque aunque la entidad pública no sea una entidad lucrativa, no sea una entidad cuya finalidad o cuyo objetivo sea la obtención de ganancias, es una entidad que trabaja con dinero. ¿Ok? ¿Con qué dinero? Con la inversión pública o con el presupuesto público. Entonces, también tiene que haber un manejo contable. Documentos de licitación y contratación, ¿ok? Hay algunos servicios u obras que el Estado, que por su propia mano no puede hacer, ya sea porque no tiene los recursos, no tiene la capacidad o no tiene el personal. Entonces tiene que terciarizar estos servicios, ¿no? Por ejemplo, quiero construir un puente como municipalidad. No tengo ni el personal, ni la maquinaria, ni el conocimiento para hacer un puente. ¿Qué es lo que hago? Licitación. Convoco empresas privadas que sí sean expertos para que construyan este puente. Se postulan y elegimos la mejor opción, ¿no? Y eso es con toda una documentación que también vamos a ver más adelante todo ello, ¿ok? Y ahí también vamos a ver ese tipo de documentos. Documentos de recursos humanos, boletas de pago, contratos, las adendas, por ejemplo, de los contratos CAS, ¿okay? Los contratos CAS, ¿no? Que también constantemente hay que hacer su renovación de los contratos CAS, se denominan adendas. ¿Ok? Las adendas, convocatorias de personal, legajos de personal, todo ello, ¿no? Y documentos de comunicación externa, ¿no? Como oficios, comunicados públicos, cartas públicas, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, son documentos de diferentes áreas porque el asistente administrativo puede entrar a laborar a cualquiera de estas áreas. También, por otro lado, aquí vemos, ¿no? Un poquito de gestión de la información, que nos habla esto sobre las herramientas informáticas que utiliza el Estado, que me parece que en nuestra cuarta o quinta sesión, creo que en nuestra cuarta sesión vamos a ver cuáles son las herramientas informáticas que utiliza el Estado. ¿Ok? Vamos a tener una sesión exclusiva para hablar de estos sistemas de gestión como bases de datos, de proyectos, de visualización, de colaboración, comunicación, relaciones con ciudadanos, contables que utiliza el Estado. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver, si no me equivoco, es en nuestra cuarta sesión. ¿Ok? También vamos a poder ver acá atención al público. ¿Ok? Que muchas veces nuestro asistente administrativo también va a trabajar en atención al público. Recuerda que el sector público no es un sector comercial. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te dijese atención al público en el sector privado, lo más probable es que de repente estés en áreas de ventas, de repente, o áreas de retención al cliente, o áreas de repente de atención de consultas, todo ello, ¿no? Del cliente directamente. En el sector público no tenemos clientes, tenemos a los usuarios y los ciudadanos. Entonces vas a ir desde recepcionar a visitas, poder responder consultas, brindar información sobre trámites, procedimientos, todo ello, ¿no? Y para ello vas a tener, y muchas veces el asistente administrativo asume esta función por medio de los diferentes canales de atención al ciudadano. Por ejemplo, ¿qué canal de atención tenemos para los ciudadanos, no? Tenemos desde la presencialidad hasta la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, por teléfono, tenemos WhatsApp, tenemos los chats también. Mediante las páginas web tenemos chats y te responden rapidísimo, ¿no? En realidad tenemos centrales telefónicas que te derivan a las áreas que tú estás correspondiendo, al área que tú necesitas, ¿no? Información, orientación, atención personalizada, transparencia y acceso a la información, ¿ok? Gestión de quejas y reclamos, evaluación y mejora y capacitación de personal, ¿ok? Vamos a encontrar también todas estas, vamos a encontrar también todas estas funciones que podrías asumir, que podrías asumir dentro de, si es que te pusieran en algún puesto de atención al público, ¿no? Y acá, por ejemplo, muy importante, lo que es la coordinación interna, ¿ok? ¿Por qué
¿Por qué mencionamos que el asistente puede elaborar en cualquier entidad, en cualquier área de la entidad pública? Porque todas requieren este apoyo administrativo. Y vamos a mencionar ahora cuáles son los departamentos o las unidades o las áreas, que eso se denomina unidad orgánica, ¿ya? La unidad orgánica es el departamento o el área de cada empresa, ¿no? O que tienen las empresas en general. Y vamos a denominar cuáles son las unidades orgánicas que sí o sí tienen que tener nuestras entidades públicas. ¿Ok? Todas las entidades públicas tienen que tener sí o sí estas que vamos a mencionar. Ahora, va a depender de su rubro, va a depender también de la actividad que realicen, van a tener más áreas que estas, muchas más, pero también va a depender del rubro y de la actividad que realicen. ¿Ok? A ver por acá, a ver, nos dicen, por ejemplo, acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un asistente administrativo y un técnico administrativo? ¿No? Muy bien. Primero, ya que en realidad hoy en día los términos se utilizan, hoy en día los términos se utilizan bastante similares, ¿ok? Pero sí hay diferencias marcadas. Y una de las diferencias, ¿ok? Puede ser primero que nada en la formación académica. ¿Ok? Que el asistente administrativo puede ser alguien que tenga formación general administrativa, ¿ok? Mientras que el técnico administrativo tiene que haber estudiado o tiene que haber llevado estudios técnicos superiores sobre la administración, ¿ok? Ahora, mientras que un asistente se va a enfocar de repente en tareas un poquito más básicas, un técnico tiene responsabilidades que son más enfocadas hacia algún tipo de actividad. ¿Ok? Básico, por ejemplo, ¿ya? A ver, mira, supongamos, ¿ya? Yo tengo un asistente administrativo en mi área. A mi asistente administrativo yo lo voy a poner a hacer varias funciones. Una puede ser completamente diferente de la otra porque, como mencioné, es un facilitador fundamental. ¿Ok? Él está ahí para poder facilitarme todos los procesos que tenga dentro de mi área. Pero en cambio, si yo busco un técnico administrativo, es porque yo tengo una tarea específica para él. Por ejemplo, si yo quiero de repente que toda mi documentación física la conviertan en digital, mediante escáneres, mediante uso de repente de programas para poder pasar toda esta documentación, física a virtual, ¿ok? Ahí podría contratar un técnico administrativo. Porque este técnico administrativo va a estar especializado en esta función y únicamente él se va a encargar de toda esa función. Mientras que mi asistente va a estar haciendo varias funciones, una muy diferente a la otra. Mi asistente puede tener desde funciones muy básicas hasta funciones muy complejas. En cambio, mi técnico administrativo solamente se enfoca en esa función. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre ellos, ¿no? Ahora, mencionando todos los departamentos que debe tener. Una entidad pública tiene que contar sí o sí con un departamento de recursos humanos, un departamento financiero o de contabilidad, un departamento legal, un departamento de tecnologías de la información, un departamento de comunicaciones o relaciones públicas, o también se le denomina este departamento imagen institucional, un departamento de planificación y desarrollo, un departamento de servicio al ciudadano, o también se le denomina atención al ciudadano u orientación al ciudadano, ¿ok? Departamento de contratación y adquisiciones, y aquí no nos referimos a contratación de personal, eso se encarga de recursos humanos, se refiere a contratación de empresas mediante las licitaciones, ¿no? O adquisiciones de bienes materiales, por ejemplo, ¿no? Departamento de operaciones o servicios generales, ¿no? Que ellos se encargan, por ejemplo, dentro de operaciones o servicios generales encontramos lo que es departamento de limpieza, parques públicos, todos ellos, y un departamento de investigación y desarrollo. ¿Ok? Mínimamente mi entidad pública tiene que contener todos estos departamentos. Ahora, va a depender, ¿no? Lógicamente de la entidad pública, del tipo de entidad pública para aumentar los departamentos. Por ejemplo, en un hospital vamos a encontrar el departamento médico, el departamento de investigación médica, el departamento de UCI, el departamento de UCI neonatal, todo ello, ¿no? Por ejemplo, en una universidad vamos a encontrar
el departamento académico, ¿no? Servicio al estudiante, de repente, ¿no? El departamento de postulaciones, ¿no? Vamos a ir encontrando diferentes departamentos. Y acá, por ejemplo, muchas veces muchos alumnitos, por ejemplo, ¿ok? Me mencionan, me dicen, pero, por ejemplo, o también muchos colegas me agarran y me dicen, por ejemplo, mi papá trabaja o yo trabajo en un colegio, ¿ok? Y en el colegio que es público, no hay ninguno de estos departamentos. En el colegio solamente hay lo que es la dirección, la subdirección y el área administrativa, ¿no? Perfecto. Pero este colegio, ¿a dónde pertenece? A una UGEL, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Y esta UGEL sí cuenta con todos estos departamentos, ¿no? A veces también vienen y me dicen, por ejemplo, yo soy enfermera y en mi posta médica no hay ninguno de estos departamentos, no hay solamente está el área de triaje, de farmacia y de esto, ¿no? De ahí no hay nada de eso, muy bien, pero tu posta médica pertenece a una red de salud y en tu red de salud sí están todos estos departamentos. ¿Ok? Entonces, todas las entidades públicas sí o sí cuentan con estos departamentos, ¿no? Ahora nos preguntan, ¿y en cada uno hay un asistente administrativo? Hay hasta más. Dependiendo de la necesidad de servicios, pueden haber hasta más asistentes administrativos, pero en todos sí requieren un asistente administrativo, ¿ok? Porque si hay algo que se destaca de la entidad pública es que el trabajo es arduo. En el sector público el trabajo es pesado, ¿ok? Entonces sí requieren en todos asistentes administrativos y tú vas a poder entrar a laborar en cualquiera de ellos. ¿Ok? En cualquiera de ellos vas a poder entrar a laborar, ¿no? Y por aquí vamos a ver, sí, primero vamos a ir viendo esto, ¿ya? Primero vamos a ver el marco legal, ¿ok? Y después vamos a ver los tipos de instituciones públicas en los cuales podríamos dar el ingreso a laborar, ¿ok? Y ahora, vamos a empezar por primero el marco legal. Nos dicen, pero como usted dijo, los entes son cambiables o renovables. No es que el personal sea cambiable o renovable, ¿ya? Depende mucho, le diré, de cada entidad pública. Por ejemplo, ya un contratado, un asistente administrativo CAS, ¿ya? Si bien es cierto, no tiene una estabilidad laboral, ¿ok? Ojo, acá hay asistentes administrativos que sí han logrado pasar al nombramiento, a los 276, sí han logrado, ¿no? Pero, por ejemplo, un asistente administrativo que es bueno, que es eficiente en su trabajo, siempre va a ser requerido por su jefe inmediato. ¿Ok? ¿Y de quién depende la duración, ¿no? de tu puesto de trabajo dentro de tu área? Primero que nada, de tu jefe inmediato, ¿ok? De tu jefe inmediato va a depender ello, ¿no? Y también, ¿no? De quién va a depender también del presupuesto asignado a tu área. Entonces, si tú eres bueno en tu trabajo, tu jefe no va a tener razones como para poder prescindir de ti, ¿no? Ahora, también juega mucho, esto lo he visto más en lo que son, por ejemplo, gobiernos regionales y municipalidades, en el que también juega mucho el papel de la política. Que cuando hay cambio de mando, es decir, cuando hay un alcalde saliente y un nuevo alcalde entrante, por lo general ahí también está una reforma total dentro de estas entidades, donde muchos se van, ¿ok? Porque a veces cada alcalde viene con su propia gente, ¿no? Donde muchos ya se van y entra mucha gente nueva, como también he visto que a veces conservan su trabajo. Entonces, depende mucho de la entidad pública, ¿no? Ahora, pasar de los CAS a 276 no depende de los años de servicio. Como lo mencionamos, depende de la meritocracia. Cada cierto tiempo, no sé exactamente cuándo, depende también de la entidad pública, hay un concurso interno para que puedan pasar a 276. Pero no es que es un 276 general, ¿no? Que cualquiera puede postular, no, sino que de repente hay un puesto para que cualquier jefe de área pueda pasar al 276. Entonces ahí se pueden postular todos los jefes de áreas para que no están en el 276, se pueden postular y dan su examen, les evalúan el CV, les evalúan crecimiento profesional, todo ello. Como también de repente puede salir un concurso para asistentes administrativos. Los asistentes administrativos
276. Y todos ellos se pueden postular. Y al final, ¿quién va a ganar? El que haya hecho más méritos para merecer. ¿Ok? Entonces, la duración también va a depender mucho de tu desempeño, ¿no? Si tú eres un buen trabajador, tu jefe no va a tener la necesidad de prescindir de tus servicios, ¿no? Tu jefe no va a tener la necesidad de dejar de requerirte, ¿no? Cuando tú asumes una jefatura en el sector público, ¿ok? Esto es algo, por ejemplo, esto es algo que, por ejemplo, los que han asumido jefaturas en el sector público saben cómo se maneja ello, ¿no? Pero cuando tú asumes una jefatura en el sector público, por ejemplo, la autoridad más alta te asigna un presupuesto, eso se llama un PEA, ¿no? Un presupuesto anual, ¿ok? Para las actividades que tú tienes que hacer, ¿no? Y tú tienes que justificar, tú tienes que justificar el trabajo de cada una de las personas que están dentro de tu oficina. ¿Ok? No es que si tú quieres puedes tener 20 personas en tu oficina, si quieres solamente puedes tener 2, no, sino que como jefe, si tienes 5 personas dentro de tu oficina, tú tienes que justificar por qué están los 5 dentro de tu oficina y por qué la remuneración que tienen. ¿Ok? Entonces, está dentro del presupuesto que tú estás pidiendo, dentro del presupuesto que te han asignado, todo ok. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, en algún momento tú sientes que ya no es necesario el trabajo de alguno de ellos, ¿ok? O que de repente ya está fuera del presupuesto de tu área, pues también dejas de requerir a este personal. Y una vez que tú dejas de requerir a este personal es cuando se da la finalización del contrato CAS. Entonces, mientras tu jefe te siga requiriendo, no tienes ningún problema, ¿no? Pero eso también va a depender mucho de tu desempeño. Y ahora, como les mencioné en un inicio, toda la información que les estamos dando, ¿no? Dentro de, que no, ahora y en general, dentro de todo nuestro curso, toda la información que les vamos a dar no es información genérica o no es información que a título personal o a nombre de ITEC les recomendamos que apliquen o no es información que de repente se nos ocurre para que ustedes lo apliquen, no. Es información que hemos sacado netamente de leyes, de normativas, ¿ok? De ahí sale toda esa información. Y en este caso, la información del día de hoy ha salido primero que nada de la Constitución Política del Perú, ya sabemos, que es el documento que establece la organización del Estado, principios del derecho, ¿ok? De la administración pública y derechos de los ciudadanos, ¿no? Hemos sacado también la información de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. ¿Ok? Esta ley se encarga de regular todos los procesos administrativos, procedimientos administrativos que tienen que seguir las entidades públicas, ¿no? Para que puedan, como por ejemplo, prestar servicios, tomar decisiones, ¿no? Y la relación con los ciudadanos. También hemos sacado también hemos sacado esta información de la ley 30057, se llama Ley del Servicio Civil, que es la famosa Ley Servir. ¿Okay? Se le conoce más como la Ley Servir, pero su nombre completo es la Ley del Servicio Civil, que regula el régimen del servicio civil, estableciendo los principios, derechos y obligaciones de los servidores públicos, así como su forma de ingreso, la carrera, evaluación y ascensos en la función pública. Hace un momento por ahí un coleguita me preguntaba, ¿qué es la Ley Servir? Todo esto es la Ley Servir. La Ley Servir ha entrado para establecer cuáles son tus principios, cuáles son tus derechos y tus deberes como servidor público. Así también como la Ley Servir ha entrado para regir tu forma de ingreso, que va a ser una convocatoria pública en la que cualquiera se puede postular y gana el mejor. La carrera que tienes que seguir dentro, que no es simplemente que ya entré a laborar al sector público, ahora hago lo que quiero, no. Que aquí tú te riges bajo normativas, bajo parámetros, bajo procesos. ¿Ok? También evaluación constante y de acuerdo a eso vemos si logras o no el ascenso en la función pública. ¿Cuál es el ascenso? El ascenso no solamente es poder pasar al nombramiento, no a 276, sino también tenemos más ascensos dentro de ellos. Tenemos, por ejemplo, funcionario 1, funcionario 2, funcionario 3, que van de acuerdo a escalas remunerativas, a nivel de responsabilidades. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ello, también el Servicio Civil establece sus normativas, ¿no? Esta ley Servir ha sido muy positiva para regular el trabajo dentro de las entidades públicas y gracias a esta ley Servir es que la eficiencia que teníamos en el Estado de hace 20 años no es la de ahora, ¿ok? Hace 10 años para que tú puedas sacar tu documento de identidad, tu DNI, te demoraba un mes y medio.
¿Ok? Hoy en día, para que puedas sacar o renovar tu DNI, te dura 7 días el procedimiento, menos incluso. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A que ahora sí hay productividad dentro del Estado, ¿no? Que todavía tenemos que mejorar. ¿Ok? También de esta información ha salido de la ley 28175, que es la ley del marco del empleo público, que establece las normas para la empleabilidad pública, ¿no? Relaciones laborales y la carrera administrativa, y también la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley 27815, que en nuestra última sesión, nuestra sesión número 6, vamos a ver a fondo, vamos a ver a profundidad esta ley del Código de Ética de la Función Pública para poder ver los principios, deberes y sanciones que pueden recibir los trabajadores del sector público. ¿Ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, estimados. ¿Ok? Porque nos falta todavía esta pequeña partecita, que son los tipos de instituciones públicas, ¿ok? Que en realidad es cortita. Esta parte es chiquitita, ¿ok? Pero ya en estos minutitos no la vamos a terminar. Así que, primero que nada, yo los felicito por estar iniciando exitosamente nuestro curso. Recordarles también que nuestras sesiones van a ser todos los lunes, miércoles y viernes durante 2 semanas a las 8 de la noche, y la recomendación de que asistan a todas las clases y también puedan ir evaluando el poder certificarse. Recuerden que las sesiones son completamente gratuitas, al igual que las grabaciones también, pero la certificación les va a convenir mucho. ¿Por qué? Porque no solamente estamos dando informaciones genéricas para un asistente administrativo, sino que estamos profundizando en lo que dicen nuestras normativas y nuestras leyes para la aplicación al trabajo público. ¿Ok? Así que va a ser muy valioso que ustedes se puedan certificar y poder validar estos conocimientos. Conmigo va a ser todo por el día de hoy, estimados. Los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotras. Hasta pronto con todos. Hasta pronto con todos.